Hebreos capítulo 11, versículo 1 al 3 y vamos a saltar del 8 al 12. El título del mensaje, para que lo apunte por favor, se llama El material de la fe que avanza. Apúntelo por favor. El material de la fe que avanza. Ese es el título del mensaje de hoy. Hebreos capítulo número 11. Vamos a leer del verso número 1 al verso número 3 y posteriormente vamos a leer del verso 8 al verso 12. Amén. El material de la fe que avanza. Dice la escritura, libro de Hebreos capítulo 11, verso 1 en adelante. ¿Lo tienen ya, amados? ¿Sí lo ubicaron, no? Demos un tiempito para que los hermanos puedan ubicar el texto bíblico. Hebreos capítulo 11, verso 1. ¿Me confirman? Para que todos lo tengamos. Dice la escritura, verso 1 al verso 3. La fe. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Versículo 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Gloria al Señor. Amén. La fe, el material de la fe que avanza. Hace 8 días les voy a dar un recuento de lo que hablamos acerca de la fe. Hace 8 días hablamos, o el título del mensaje de hace 8 días era la fe que nos hace avanzar, y hablamos de varios tipos de fe que nos llevan a avanzar. Lo primero que oímos hace 8 días es que la fe que Dios busca es una fe que deje todo por amor a Cristo. Amén. Todo lo debemos dejar por amor al Señor. El Señor nos demanda dejar todo. Por eso el Señor les decía a los discípulos, deja todo y sígueme. Después vimos también que la fe está dispuesta a moverse en la dirección divina, hacia donde Dios quiere que nos movamos. Amén. Y tercero, vimos que la fe hace de Cristo nuestro propio refugio. La fe debe ser en Dios. La fe debe ser en el Señor Jesucristo. Hoy voy a hablarles, amados, acerca del material de la fe, porque la fe tiene un material, ¿de acuerdo? Así como el árbol da madera y se hacen mesas y muchos utensilios, así la fe también tiene un material, y hoy lo vamos a ver en esta mañana. Vamos a arrancar con la definición de fe. ¿Qué es la fe? El versículo 1 nos lo empieza a describir. Miren lo que dice ahí. Dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es importante tener en cuenta, amados, que en nuestra vida nosotros nos comunicamos con el plano físico, ¿cierto? Somos seres humanos, habitamos en cuerpos. Nos sentamos en sillas hechas de madera o de plástico, de algún material. Nuestro cuerpo está diseñado con carne, con huesos, con sangre, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay algo importante, amados, y es que hay algo que nos ayuda a comunicarnos con el plano material y se llaman los sentidos. ¿Amén? ¿Cómo se llaman? Entonces, ¿cuáles son los sentidos? A ver. El tacto, muy bien, ¿qué más?
La vista, ¿qué más? El oído, ¿qué más? O sea, el gusto, el olfato. Todos esos son los sentidos que nos ayudan a comunicarnos con el mundo. Hay algo importante, amados, y es que dentro de la definición de fe, nos está diciendo, amados, que así como nuestra vista física es el sentido que nos da la evidencia del mundo material, ¿cierto? Si usted me está viendo es porque está usando su vista. Asimismo, la fe es el sentido que nos da evidencia del mundo espiritual, ¿de acuerdo? Del plano invisible. Porque quiero decirles, amados, que hay dos planos. Está el plano material o humano, pero está el plano espiritual, el plano invisible. En el plano humano, en este momento, ¿qué estamos viendo? Personas sentadas escuchando la palabra, un predicador exponiendo las escrituras. Pero en el plano espiritual, si pudiéramos ver, amados, ¿qué pudiéramos llegar a ver? Usted podría llegar a ver ángeles, hermanos. Así usted no los vea físicamente en el plano humano. En este lugar hay ángeles que adoran con nosotros el nombre del Señor, que guardan, amados, el pueblo de Dios, que Dios los envía para habitar en medio de su pueblo y ayudar a su pueblo en lo que su pueblo necesite. Amén. Pudiéramos ver el plano espiritual, podríamos ver al Señor moviéndose en medio nuestro, ¿cierto? Obrando poderosas cosas, pero a veces nuestra visión y nuestro sentido físico no lo puede alcanzar a ver. Por eso, amados, la vida cristiana es una vida de fe. Alguna vez una persona me decía, presénteme a su Dios. Yo quiero, si usted me lo presenta, viene acá y me lo presenta, yo creo. Le digo, es que yo creo a través de la fe. Y la gran pregunta es, ¿será que hay cosas que se ven, que existen y no vemos? ¿Cómo cuáles? Ejemplo, el oxígeno. Usted no ve el oxígeno, sí lo ve. En este momento no estamos físicamente viendo el oxígeno, pero todos estamos respirando oxígeno. Deje de respirar unos 3 minutos a ver si puede. Son cosas o evidencias de cosas que no se ven, pero que son reales y que existen. Asimismo, amados, nuestra fe es lo que nos lleva a tener una evidencia del plano espiritual. Cuando Dios lo llama a uno a tener fe, yo quiero decirle algo, amado. Dios no nos da muchas veces, no nos lanza a la loca, por decirlo así. No le dice, no crea porque sí. No, la fe siempre va cimentada, o la fe siempre va producida, o la fe siempre va establecida de acuerdo a las promesas y a la palabra de Dios. Por eso dice aquí que es pues la fe, primero una certeza. ¿Qué es una certeza? Es algo en donde yo estoy seguro. Es una seguridad que Dios le da a usted y me da a mí de algo que va a pasar en nuestra vida. Por eso dice, es la certeza, es algo cierto, es algo veraz, es algo verídico. De lo que se espera, de esperar algo, ¿cierto? Aquí tenemos una mamita que ya está pronto a tener su bebé. Y no podemos verle los ojos al bebé, ¿no? ¿O sí? Ni los deditos, ni el pelo, de pronto sale pelito, ni el color de piel. Pero estamos seguros que ahí está dentro de ese vientre porque vemos la evidencia de que ahí está, ¿cierto? Pero no podemos aún verlo. Entonces yo estoy seguro de que ella va a tener ese bebé. Es mi certeza, es mi seguridad y creo que la seguridad de ella también. Aunque no lo vemos todavía, sabemos que ahí está. La fe es la certeza, es una certeza de que algo va a pasar. Pero también dice es una convicción, tenga presente eso. La convicción quiere decir que es algo donde yo creo y estoy totalmente seguro de que va a suceder. Entonces la fe es la certeza de lo que se espera, pero también la fe es la convicción de algo que no vemos, tenga presente. ¿De algo de qué? Que no estamos viendo con nuestros ojos físicos. Entonces, amados, dentro de la definición de la fe, quiero decirles, amados, que la fe es una certeza, es una convicción de algo que va a pasar, de algo que va a llegar, así no lo estemos viendo. Y la vida cristiana es una vida de fe. En este momento estamos hablando de un Dios que no estamos viendo físicamente, pero sabemos que es un Dios real y que existe. En el versículo 2 miren lo que dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Qué quiere decir? Que en la antigüedad hubieron hombres y mujeres que también tuvieron fe.
No solamente usted y yo tenemos fe. En la antigüedad hubieron hombres que tuvieron fe, y hoy voy a hablar de un personaje llamado Abraham. Amén. Abraham era un hombre, amados, que Dios lo llamó de una tierra llamada Ur de los Caldeos y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que te mostraré. Y dice que él se levantó y obedeció a la voz del Señor y no sabía para dónde iba. Es como si a usted hoy le dijeran: bueno, levántese y váyase no sé, a Turquía, y usted no sabe dónde es Turquía, no sabe cómo llegar, pero usted obedece. Entonces Abraham, amados, era un hombre ya avanzado en edad. Su familia fabricaba ídolos, hacía estatuas de ídolos, ¿cierto? Era una su papá tenía una empresa de ídolos. Ese era el negocio familiar, y Dios lo quiso sacar de esa tierra y llevárselo a otra tierra. ¿Para qué? Para bendecirlo y para hacer de Abraham una gran nación, que hoy, hasta hoy vemos la evidencia que es la nación de Israel. Toda la nación de Israel, el país de Israel, viene de la descendencia de Abraham. Pero pasaba algo con Abraham y con Sara. Sara era estéril, no podía tener hijos. Y en aquel tiempo, en la cultura del Medio Oriente, una persona que no tuviera hijos se le considera una persona maldita. Sobre esa persona no hay bendición porque no tuvo hijos, no tuvo descendencia. A las mujeres se les consideran mujeres malditas, y yo quiero que usted se ponga por un momento en el ejemplo de Sara. Esta mujer no podía tener hijos, esta mujer era estéril. Tenían muchas riquezas económicas, pero ¿de qué le servía a él y a su esposa si finalmente cuando se murieran, a quién le iban a entregar esas riquezas? A su siervo Eliezer, si no estoy mal, un hombre de Damasco. Y Abraham le decía: Señor, ¿para qué yo tengo tantas cosas si no se las voy a dejar a nadie? ¿Para qué tengo riquezas, camellos, vacas, ovejas? Si no tengo a quién, no tengo un heredero. Y el Señor le dijo: tranquilo, Abraham, tú vas a tener un hijo. Y dice la Biblia que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces aquí, amados, sabemos que por la antigüedad y en la Biblia muchos hombres tuvieron fe. Otro hombre de fe fue Noé. ¿Se acuerdan de Noé? ¿Qué significa Noé? Paloma. ¿Sabían eso? Dios le dijo a Noé: hazte un arca porque voy a enviar un diluvio. En aquel entonces, hermanos, no existía la lluvia como la vemos hoy en día. La lluvia no caía del cielo en el tiempo de Noé. No había lluvia, no existía. La tierra se regaba de un vapor que salía de la misma tierra. Eso se ve todavía actualmente en el campo. La tierra bota un vapor de agua y esa agua riega la misma tierra. Entonces era algo imposible, pero ¿qué hizo Noé? Noé fue y construyó un arca. Y esa arca se demoró construyéndola más o menos 120 años. Y él iba proclamando y anunciándole al mundo: Dios va a enviar un diluvio. Arrepiéntanse, vuélvanse al Señor. Y en los 120 años nadie se arrepintió. Solamente se salvó Noé y su familia. Y llegó aquel día donde Noé metió en el arca una pareja o 7 parejas de los animales puros e impuros. Y llegó el gran día donde vino y empezaron a caer gotas del cielo. Y dice la Biblia que Dios mismo cerró la puerta del arca. Yo creo que en ese momento muchos empezaron a creer, ¿cierto? Pero empezaron a creer cuando ya vieron que venían las gotas de agua, y ellos debieron haber empezado a creer antes de haber caído las primeras gotas de agua, como lo creyó Noé. Entonces vemos en la Biblia hay muchos testimonios de hombres que tuvieron fe y que por esa fe ellos alcanzaron cosas grandes y cosas poderosas para la gloria del Señor. Ahora miren lo que dice el versículo número 3. Dice: por la fe entendemos. ¿Qué quiere decir? Entendemos, comprendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces yo quiero que aquí usted empiece a entender, amados, que la fe necesita un material. La persona de fe, ella necesita un material, unas herramientas para construir su fe. Porque bien dice aquí la Escritura, amados, que por la fe vamos a entender y a comprender que el universo fue creado por la palabra de Dios. Y hay un debate, ¿no? Muchas veces en los colegios y en las universidades se enseña acerca de la evolución.
En mis convicciones antes de ser creyente, amados, yo pensaba en mi razonamiento humano. Yo no descartaba el hecho de que Dios hubiera creado el mundo, pero tampoco había descartado el hecho de la evolución. Entonces, ¿qué dicen los científicos actuales, amados? Porque los antiguos eran la mayoría cristianos y decían otras cosas. La evolución dice que nosotros venimos ¿de dónde? De los micos, ¿no? De los monos. O venimos de los peces, que éramos peces y fuimos evolucionando a través de los años y nos salieron branquias y una aleta, y después salimos del agua y nos volvimos como un animal raro, después nos volvimos un mico y el mico empezó a evolucionar, hasta que fue cambiando morfológicamente y se volvió un ser humano, se le empezó a caer el pelo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que no se le enseña a la gente, amados, es que eso no es verdad, eso es una teoría. ¿Qué quiere decir una teoría? Una postulación, una afirmación no comprobada. En ese momento no se ha comprobado la evolución. Y no se ha comprobado porque falta un eslabón que se llama el eslabón perdido, y quiero decirle que nunca lo van a encontrar. Porque el hombre no nació, el hombre no evolucionó. Dios creó al hombre a su imagen, conforme a su semejanza. Entonces todo lo que vemos, amados, todas las montañas, los árboles, ¿cierto? El sol, la luna, las estrellas, el mar, las constelaciones, todo lo que usted puede ver, la pregunta es, ¿se creó solo por una explosión? No. Imagínense que había un hombre científico cristiano hace muchos años, el siglo XIX más o menos, si no estoy mal. Entonces él tenía un amigo que era ateo, no creía en Dios. Y eran amigos y siempre debatían acerca de la creación del universo, ¿no? Entonces el cristiano defendía la postura de la Biblia y el ateo decía que Dios no existía, que eso había sido un Big Bang, una concentración de tanto poder que había explotado y mágicamente creó árboles, jirafas, conejos, el mar, el sol, la luna, las estrellas, las constelaciones, las cataratas, los animales, el hombre, el ser humano, el sistema reproductor, el sistema digestivo, el sistema solar. La cadena alimenticia se creó por un golpe, por una explosión de energía. Entonces este hombre cristiano, para darle una enseñanza a su amigo, dice que hizo una maqueta del universo en su casa, en un cuarto. Hizo la maqueta y puso el sol, puso la luna, las estrellas, pero hizo una cosa espectacular, hermanos. ¿Usted ha hecho maquetas en el colegio? ¿Sí o no? ¿Sí? Eso es chévere, ¿cierto? A mí me encantaba hacer maquetas. Entonces usted busca los materiales, la pintura, ¿cierto? Ahorita usan mucho el foamy, pero en ese tiempo se usaba el icopor, ¿no? Para hacer el sol y pintar y uno y hizo una maqueta espectacular. Y un día invitó a su amigo a almorzar cuando ya la terminó, pero una maqueta grande, hermanos, grande, una maqueta muy grande. Y le quedó tan hermosísima porque él pintó los colores de la tierra, de los colores de Saturno, del sol, con una majestuosidad impresionante. Una maqueta impresionante, hermanos. Entonces cuando llegó su amigo ateo le dijo, entraron, lo invitó a almorzar porque eran amigos. Le dijo, te quiero mostrar algo, y fue y lo entró al lugar, en una habitación donde había creado y pintó todo de negro. Pintó o sea, quedó algo hermosísimo. Entonces cuando entraron al cuarto, el amigo le dijo, uy, ¿y quién hizo todo esto? Y le contesta el científico le dice, no, se hizo solo. Con eso le dio una lección a ese hombre. Le dice, sí, lógico que todo esto se haya hecho solo. ¿Cuánto más el verdadero universo? Dios creó el universo, dice, por la palabra de Dios. Amén. Si usted ve un cuadro, si usted ve la Mona Lisa, alguien tuvo que haber pintado ese cuadro. El cuadro no está ahí solo porque obra y gracia. Tuvo que haber un diseñador, un creador, un pintor que lo haya hecho. Y más cuando hay belleza. Amén. La naturaleza tiene belleza, ¿cierto? ¿Qué animal le gusta en la naturaleza? A mí me encanta el colibrí. Ese animalito que mueve las alas rápido y tiene un piquito y se paran las flores y absorbe. A mí se me hacen maravillosos esos animales y se me hace increíble verlos, la velocidad a la cual ellos mueven las alas, hermanos. En ese momento no sé cuánto es la cifra, pero las mueven a una velocidad impresionante y se quedan suspendidos en el aire, y cuando usted lo mira es como si él no tuviera alas de la velocidad que tiene.
Para mí es un animal hermoso. El león es un animal maravilloso, hermanos. Y así usted puede ver la naturaleza, es maravillosa. La pregunta es, ¿eso se creó solo? No, hubo un arquitecto y fue el Señor. Entonces dicen en el versículo 3 que la fe nos hace entender que el universo fue constituido por la palabra de Dios. Dice, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y aquí vamos a empezar a entrar en tema. Cuando una persona tiene fe, la fe le lleva a esa persona a entender. ¿A qué? A entender. Cuando usted empieza a tener fe en Dios, usted empieza a ver la vida de otra manera, empieza a entender. Dice, ahora sí entiendo por qué pasa esto. Ahora sí comprendo que Dios existe. Ahora sí entiendo. Pero cuando una persona no tiene fe, viene a su mente confusión mental, porque no comprende las cosas. Porque la fe nos hace entender lo que antes no entendíamos. Entonces aquí hay algo importante, amados. Hace unos años se creía que la tierra era, ¿cómo? Plana, ¿se acuerdan? ¿Sí sabían eso, no? Eso se lo enseñan a uno en el colegio. Entonces pensaban que la tierra era plana porque veían los barcos así alejarse, y un momento no los veían y pensaban que era que llegaban a un punto donde se caían los barcos. Hasta que vinieron los científicos y demostraron que la tierra no era plana, que la tierra era redonda. El profeta Isaías, que vivió miles de años antes de los científicos, dijo, Dios se sienta en el círculo de la tierra. Ya lo había hablado el profeta Isaías por la palabra de Dios miles de años antes de que los científicos lo descubrieran. Porque el científico no crea, el científico descubre lo que Dios ya ha creado. Amén. Pero ahora quiero decirles y quiero hablarles acerca de la fe. La fe tiene un material. Amén. ¿Sí sabía eso? Tiene un material. Vamos a ver los materiales de la fe. Primero, anote. Ahora, yo quiero que este mensaje usted lo haga aplicativo a su vida. ¿Qué quiere decir? Que Dios quiere hacer algo con usted en los próximos años. ¿Lo cree o no lo cree? ¿Y Dios quiere hacer algo grande o pequeño? Gigante, muy grande con su vida, con la mía. Pero para eso también se necesita fe. Porque sin fe, dice la Biblia, es imposible agradar a Dios. Entonces la Escritura dice en el versículo número 3, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, el primer material de la fe, tenga presente, anótelo, es lo invisible. Amén. ¿Cuál es el principal material de la fe? Lo invisible. Dice la palabra que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. O sea, lo que ahora vemos fue hecho de algo que no vemos. Y quiero decirle algo importante y algo que nos lleva a entender qué es lo que no se ve. Que el Señor me ayude a darles a conocer este misterio. Lo invisible que son, o para que me entienda, lo invisible son las ideas de Dios. Amén. ¿Las qué? ¿Usted sabe que Dios tiene ideas? ¿Usted sabe que Dios tiene pensamiento? ¿Usted sabe que Dios es creativo? A mí me encantan las rayas de la cebra, ¿no? Qué lindo el Señor diseñando ese animal. Y hay un animal que me gusta mucho y es el camaleón. Y usted puede ver videos en internet, ¿no? Yo que ya vi un video y me impactó. Entonces ponen unos bananos acá, en esta parte. Este lado ponen unas frutas rojas. Más allá ponen algo verde y ponen al animal a caminar por todos las diferentes partes donde hay color, y el animal va cambiando el color de amarillo, pasa a verde, dependiendo de lo que vaya pisando. Eso es algo maravilloso, hermanos. Y eso es algo que solamente una mente inteligentísima lo pudo haber desarrollado. Amén. Pero todo fue hecho a través de lo que no se ve. Las ideas de Dios no las vemos. Están proyectadas en la mente de Dios. ¿Para quién? Para su vida. Miren, amados, si cada uno de nosotros supiéramos lo que Dios tiene preparado para nosotros, y el Señor nos mostrara lo que Dios tiene preparado para nosotros, más de uno no lo creería. Si le dijera, mire lo que tengo para usted, Johncito, vea. Mire, Andri, lo que tengo para usted.
Mire, hermana María, mire, hermana Marta, mire, Pepito Pérez, lo que tengo para usted. ¿Sabe que más de uno cuando lo veríamos diríamos, no, eso no puede ser? No creeríamos lo que Dios haría. Pero Dios en su mente, dice el libro de Jeremías capítulo 29 versículo 11, porque yo sé los pensamientos que tengo para ustedes, para vosotros. Dice, pensamientos de ¿qué? De paz. Y no pensamientos de mal, para darles un fin y un futuro que ustedes esperan. Amados, las ideas y el pensamiento no es algo físico, ¿cierto? Yo no le puedo ver aquí físicamente el pensamiento a ninguno de ustedes. Los pensamientos están en la mente y son invisibles, ¿o no? Usted no dice, no, mire mi idea, aquí salió la idea. No, los pensamientos son invisibles. Entonces en la mente de Dios y en los pensamientos de Dios hay cosas para usted, pero esas cosas Dios las tiene en su mente, sus pensamientos son invisibles y ese es el material que Dios necesita para ejecutar cosas en su vida. Les voy a poner un ejemplo. En el libro de los Hechos, amados, quiero que vayamos un momentico al libro de los Hechos. Dice la palabra que, o habla el pasaje acerca del apóstol Pedro. Y el apóstol Pedro se estaba quedando en la casa de un hombre llamado Simón, el curtidor, si no estoy mal. ¿Sí? Y dice la palabra de Dios, permítame lo buscamos acá, el libro de los Hechos. Capítulo número 10. Y miren lo que pasó. Vamos a leerlo. Hechos capítulo 10. Versículo número 9. Miren lo que pasó aquí. Hechos capítulo 10, versículo 9. ¿Lo tienen? Dice: al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Él estaba quedándose en una casa al lado del mar y subió a la hora sexta a orar. Y tuvo gran hambre, verso 10, y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. ¿Qué quiere decir un éxtasis? Como un momento, una visión tuvo en ese momento Pedro mientras oraba. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual habían de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz que le dijo: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Y volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo se volvió a ser recogido en el cielo. Mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta y llamándose preguntaron si moraba allí Simón, que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu Santo: he aquí 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende, y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. ¿Qué pasó? Pedro estaba en la azotea orando, y en ese momento que estaba orando tuvo una visión de Dios, tuvo una revelación de Dios a su vida, a su mente. Y él dice que vio una sábana que descendió, y sobre la sábana habían muchos animales de todas las especies, y una voz le habló y le dijo: Pedro, levántate, mata y come. Y él dijo: Señor, no he comido nunca nada impuro. Para los judíos era prohibido comer ciertos tipos de alimento. Por ejemplo, el cerdo no lo podían comer, el conejo no lo podían comer, el águila no lo podían, porque eran animales carroñeros. El pato también creo que no lo podían comer. Había muchos animales, y en ese lienzo estaban esos animales, pero él oyó una voz que le dijo: mata y come. Entonces él dijo: no, Señor. Dijo el Señor, le dijo: no llames tú inmundo a lo que no le digas tú común ni inmundo a lo que yo he santificado y he limpiado. Entonces él no entendió bien la visión y vio 3 veces ese lienzo que subía, baja, y él estaba meditando en esto.
O sea, él tuvo una idea de Dios, pero no la entendía todavía. Amén. Entonces, ¿qué pasó? Dice que golpearon a la puerta y dijeron, hágame un favor, aquí está un hombre llamado Pedro, Simón llamado Pedro, y le dijeron, sí, claro, está arriba. Entonces en ese momento el Espíritu Santo le dijo, hey, hay 3 hombres que están abajo, ve con ellos porque yo los he enviado. Y dice que Pedro fue con estos hombres y fueron a la casa de un hombre llamado Cornelio. Cornelio era un hombre que no era judío, era impío, era como esos animales impuros. ¿Me hago entender? Ahí fue donde cobró la visión realmente sentido. Y Pedro entró a la casa de ellos, estuvo con ellos y empezó a predicarles el evangelio, y dice que el Espíritu Santo vino a todos y ellos fueron bautizados y se convirtieron al Señor y se bautizaron. O sea, lo que Dios le estaba dando a Pedro a través de esa visión era una idea de que fuera y le predicara a personas que no eran del pueblo judío, a gente que parecía impura pero que Dios iba a santificar. Ahora, ¿para qué les hablo de eso, amados? Porque Dios a nuestra vida coloca ideas. ¿Qué coloca Dios a nuestra vida? Sus ideas, Él las pone en nosotros. Ahora yo le hago una pregunta, ¿usted puede ver esas ideas? No, físicamente no, pero sí las puede ver en su mente. Y yo quiero hacerle una pregunta en esta mañana, ¿qué idea le está poniendo el Señor últimamente? ¿Qué proyectos está colocando Dios en su vida últimamente? ¿Qué anhelos está colocando el Señor en su vida últimamente? Así parezcan locos. ¿Sí está poniendo Dios en su mente ideas? ¿Sí está poniendo Dios en su mente cosas? A veces dicen, no, esto es mi mente, esto yo creo que no soy yo. Quiero decirles, muchas veces es el Señor que está hablando a su vida y le está dando sus ideas a usted y se las pone en su mente, pero las ideas no son palpables. Por eso el material de la fe empieza por una idea. Amén. Vuelvo y le pregunto, ¿está teniendo ideas? Miren, amados, muchas veces Dios habla a través de esas ideas y de esos sentires en el corazón. Dios empieza a colocarle a uno dentro del corazón una carga, un deseo, un anhelo por hacer algo. Y eso viene de parte de Dios, pero son cosas que no se ven. Son cosas que usted no puede ver, no puede palpar, pero ahí están y son ideas tremendas de Dios. La Biblia dice que Dios llamó a Moisés y le dijo, tienes que hacerte un tabernáculo, y dice que le mostró el diseño. Eso usted no lo puede tocar, pero puede ver la idea de Dios. Entonces, cuando usted tiene en su mente ideas, es porque Dios quiere moverlo a que cumpla y ejecute esas ideas. Por ejemplo, una idea puede ser casarse. Dios me está llamando a que me case. Dios tiene algo, me está empujando a que me case. ¿Saben por qué? Porque Dios quiere bendecirlo a usted a través de ese matrimonio. Dios me está diciendo que empiece un negocio nuevo. Se dice, pero ¿cómo lo voy a hacer? Amados, yo no sé cómo, pero Dios sí sabe cómo. El Señor quiere que ahora yo me mueva a hacer esto. ¿Cómo lo voy a hacer? No sé, pero Dios sí sabe cómo hacer. Dios le dijo a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela, vete a la tierra que te mostraré. Señor, no sé cómo es. Dice, y Abraham salió sin saber a dónde iba. Él no sabía, pero estaba seguro de la voz de Dios que lo estaba guiando. Entonces el material de la fe, quiero decirle, amados, es lo invisible, son las ideas. O sea, si usted espera ver algo para creerlo, usted no tiene fe. Hablé ayer con un hermano y me contaba que Dios le puso en el corazón a él casarse con su esposa. Ya tenían 2 niñas grandes, pero él se convirtió y entendió que el matrimonio era un pacto, una bendición. Dijo, me voy a casar, pero no hay plata. Y empieza la batalla de fe, ¿no? ¿Cómo lo voy a hacer si no tengo plata? ¿Cómo voy a hacer la ceremonia si no tengo dinero? ¿Cómo van a venir mis familiares si están por allá en otra zona? Aquí no van a venir, ¿dónde lo vamos a hacer? Y empezaron a decir, no, esto es imposible. ¿Saben por qué? Porque Satanás pelea con lo que usted no ha visto. Entonces Satanás le dice, no, eso no puede pasar. ¿Sabe por qué? Porque usted no lo ha visto. Pero es que la fe no tiene que esperar a ver, la fe tiene que creer antes de haber visto algo. Amén. ¿Me hago entender? Entonces lo primero, o el primer material de la fe es ¿qué? A ver si están aprendiendo. ¿Es qué? Lo invisible. O sea, las ideas de Dios. Amén. Porque Dios tiene ideas. Dios es un Dios creativo, hermanos.
Y quiero contarles, amados, ya que estamos hablando de estas ideas, que Dios ha puesto una idea en mi corazón, en mi vida. Y esta idea tiene que ver con la iglesia, con esta congregación. Y el Señor me ha inquietado y me ha hablado fuertemente, amados, de que nosotros tenemos que movernos de este sector, o sea, de este sector, de este lugar. Nos vamos a mover como iglesia. ¿Cuántos se van conmigo? Y con la idea del Señor. No nos vamos a ir por allá para otro país, no. No nos vamos a ir para otra ciudad, no. Nos vamos a mover de sector, de esta zona. Dios nos entregó una zona, que es la zona Quinta de Usme, pero esto es muy grande. Y Dios me está inquietando y me está diciendo, tiene que salir y hacerse mucho más visible. Amén. Dice la palabra de Dios que una luz se pone encima de una mesa donde todos la vean. Dice, no se mete debajo, ni en un canasto, sino que tiene que moverse encima donde todos la vean. Aquí nos ven, sí, claro, pero Dios quiere que nos vean mucho más. Porque en unos años esta iglesia va a tener una proyección y un crecimiento grande para toda esta localidad. ¿Lo cree o no lo cree? Hermano, me ha pasado que muchas veces me dicen, ¿dónde es la iglesia? Yo le digo, no, mire, la iglesia está por allá, usted coge aquí por la izquierda, se mete allá por la panadería, sube por tal lado y se pierde la gente. Como a la media hora llegan y dicen, ay, yo no sé, casi no llego a la iglesia. Yo le digo, pero si es facilísimo, claro, para uno que conoce. Entonces lo que Dios me ha puesto en mi corazón hoy, yo quiero contárselos a ustedes, es que el Señor nos va a mover a otro lugar. ¿Lo cree o no lo cree? Y va a ser un lugar mejor. Y va a ser un lugar más visible. Para que cuando le digan, ¿y usted dónde dice? Yo asisto a tal iglesia, mire, quedan tal parte de la gente, ya sé dónde es. Y no empieza, ay, ¿dónde es eso? Amén. Entonces nosotros como iglesia tenemos que empezar a movernos en las ideas de Dios. Ahora, esto es una idea de Dios, no es mía. Pero si usted se mueve en la idea de Dios, usted va a ser una persona tremendamente bendecida por el Señor. Amén. Entonces vamos a ubicarnos en un sector, en esta zona, mucho más visible, de pronto una avenida principal, puede ser aquí o en otra parte, donde el Señor nos diga. Y allí nos vamos a congregar y allí van a llegar muchas almas a este lugar. Y usted va a ser un instrumento de bendición para muchas personas que van a llegar. Amén. Amén. Entonces, amados, esto es algo que yo les quiero contar porque Dios nos está llamando a avanzar. Dios nos está llamando a crecer. Por eso no se me hace raro que este año muchos de ustedes se trasteen de lugar. Se vayan a un apartamento más bonito, a una casa más bonita en este sector, con la esposa más bonita. O sea, usted la va a poner bonita, no la va a cambiar. Eso es satánico. Sí, porque más de uno empieza, ay no, pastor dijo que hay que, no, la misma pero mejorada, ¿no? Entonces, ¿cómo hace usted para mejorar a su esposa? ¿Cómo hace? Cuénteme. La va a empezar a comprar buena ropita a su esposa, ¿cierto? Buenos jeans, ¿cierto? ¿Cierto? Yo les enseñaba, ayer estuvimos en las parejas y bueno, les enseñamos cosas interesantes. ¿Quién se debe vestir mejor, el hombre o la mujer? La mujer, porque la mujer es la corona del varón. Pero hay unos varones que uno le mira esa corona y ay, Dios mío, parece de caucho esa corona. En cambio, cuando usted ve una corona bien linda, dice, ese hombre es un buen varón. Amén. Por eso la pastora, mírenla, siempre está linda. Amén, ¿o no? Gloria a Dios. Entonces usted tiene que empezar a colocarle belleza y avanzar en el propósito de Dios, en lo que Dios desea para usted. Y esas ideas que vienen son ideas de Dios. Donde usted dice, como está usted pensando, dijo que yo siento como afirmarme más en la iglesia, como meterme más con Dios. ¿Saben de quién viene esa idea? Viene del Señor. Porque Dios quiere que usted sea una bendición para otras personas. Miren, amados, hace como 8 días entregamos la canasta de amor. No lo hicimos público. Pero esa canasta de amor que la tenemos desde que empezó la iglesia, hoy vi un hermano que trajo, hermano, gracias por su aporte. Ha sido una bendición para muchas familias de la iglesia. Muchas familias fueron bendecidas en pandemia con esa canasta. Y muchas familias han sido bendecidas con esta canasta de amor. Cuando usted dice, uy, no tengo para el mercado, y llegan en la iglesia y dicen, tome la canasta de amor, usted dice, Señor, gracias. Porque ¿saben quién es? No es el hombre, es el Señor. Entonces, usted es un instrumento porque esa canasta la llenamos entre todos nosotros, ¿no? Y yo lo motivo a que siga trayendo, que la librita de arroz, que la librita de frijol, ¿cierto? Que los 3 libras de carne, que las 4 de pescado.
Amén, ¿cierto? Porque es que la gente cuando uno pide canasta de amor, piensa que la gente no le gusta comer pescado, no le gusta comer pollo. Claro que sí. Y yo les he enseñado, amados, a la iglesia que cuando vamos a dar para alguien, vamos a dar lo mejor. Amén. No por allá las lentejas pichas que ya la gente no quiere decir, ay, llevémoslo para la iglesia ya para que se lo den al hermano. No pasa, hermanos, pasó. Aquí nunca ha pasado, gracias al Señor, porque desde muy joven la iglesia les he enseñado. Pero en otro lugar donde estuve, la gente pensaba que la canasta de amor era lo peor. Por allá la ropa rota, llevémosle para la iglesia ya. Y cuando uno veía la iglesia llena de cachivaches viejos, porque toda la gente quería descargar las viejeras en la iglesia. Pastor, recíbame este mueble viejo, está roto. Eso ahí lo pinta y lo... No, ¿por qué, hermanos? Si para la gente que necesita lo mejor, vamos a apartar lo mejor. Porque eso mejor usted puede recibir o otro puede recibir. Amén. Amén. Entonces aquí vamos a dar al Señor y a esas personas lo mejor. Entonces nos vamos a ubicar en otro lugar, vamos a movernos en otro espacio y Dios nos va a usar a usted y a mí para bendecir muchas almas. ¿Lo creen? Segundo material de la fe, apúntelo por favor. Entonces le recomiendo, si usted ve un buen lugar, mira, pastor, vi un lugar bueno. ¿Cómo? Sí, y orar, estamos orando y vamos a empezar a orar por ese lugar. Segundo material de la fe, la palabra de Dios. Amén. Ahí Hebreos capítulo 11 verso 3 es muy claro en lo que dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. ¿Dónde lo vemos? Lo vemos en el libro de Génesis. ¿Cómo creó Dios el universo? Hablando. ¿Cómo? Hablando. Por su palabra. El Señor dijo, sea la luz. ¿Y qué dice Génesis? Fue la luz. Haya división entre los cielos y la tierra. ¿Y qué pasó? Se hizo. Se hizo. Porque todo lo que Dios crea lo hace por su palabra. Entonces, si nosotros creemos en la palabra de Dios, ese es el mejor material que nosotros podemos tener. La palabra y la certeza de que Dios está hablando a nuestro corazón. Por eso Dios le dijo a Abraham, vete de tu tierra. Abraham no salió porque sí, porque se le ocurrió. No, Dios le dio la orden, Dios le dio la palabra. Y cuando Dios le da a usted la palabra, esa palabra usted la debe creer y tomar para su vida. A veces le da uno palabras a la gente. Hermano, Dios te va a dar una casa. Y la gente por dentro no la cree. No la cree. Miren, hermanos, ayer me gozaba en el Señor, hablar con un hermano. Y yo le decía, pastor, gracias. Me decía, pastor, gracias, porque yo me acuerdo de esa palabra que usted me dio. Yo le dije, ¿cuál? Me dijo, una vez usted me dio una palabra. Estábamos aquí en tal parte y usted me dijo, hermano, prepárese que Dios le va a dar un carro. Y yo le di esa palabra, ya después me acordé, sí, yo se la di una vez. Y al tiempito el Señor le dio un vehículo. ¿Para qué? Para glorificar al Señor y para que ese vehículo Él lo ponga al servicio de la iglesia y de su familia. Amén. Y ahorita el Señor le va a dar otro mejor. Lleva como 3 y ya le va a cambiar el carro. Le va a dar uno mucho mejor, hermanos. Pero es que Él lo creyó. ¿Qué hizo? Lo creyó. Es que, hermanos, la fe es creer. Levante su mano. Diga, Señor. Diga, Señor. Voy a creer a tu palabra. Amén. El Señor te dice, te voy a llevar a estudiar en la mejor universidad de Colombia. ¿Sí lo creen, hermanos, o no lo creen? 3 lo creyeron. 4, 5. ¿Ah? A la Nacional o a la Javeriana, a los Andes. Hay muy buenas, la Sabana. Y usted dice, pero pastor, ¿cómo si yo no tengo plata? Es que yo no le estoy hablando de plata, le estoy hablando de lo que Dios va a hacer. ¿Cómo lo va a hacer el Señor? Él verá. Él es el que tiene el control, el poder y los recursos. El Señor te va a entregar un apartamento nuevo. Y más de uno, ay, pero yo no tengo un peso, no tengo ni trabajo. Hermanos, esto es de fe. Una vez estábamos en un encuentro con mi esposa de parejas en la iglesia. Y entonces llegó un pastor y dijo, hermanos, hagan así. Mire, sacó un F y dijo, hagan así, todos. Entonces todos, ¿no? Digo, van a firmar escrituras. Hagan así. Y yo hice así, pero yo en mi corazón, yo creí esa palabra. Yo dije, eso es para mí. ¿Y qué pasó? El Señor nos entregó un apartamento que es donde vivimos en este sector.
Yo nunca me imaginé vivir aquí, hermanos, pero Dios tenía un plan y un propósito para este lugar. Entonces, así mismo, todo lo que Dios le prometa, usted lo debe, ¿qué? Creer, porque no lo habla el hombre, lo habla el Señor. Entonces, el material de la fe es la palabra de Dios. Ahora, ¿la palabra se puede ver o no se puede ver? La palabra, ¿se puede ver o no se puede ver? ¿Sí? ¿A dónde? Hermanos, miren, el que tiene ojos para ver, vea. Aquí está usted ve, la ve, ¿no? Se la ponemos aquí, publica. La palabra se puede ver. Pero la palabra también se puede oír. Vamos a ir a Romanos capítulo 1, verso 17. Romanos 1, creo que es 1 o es 10, permítame. 17. Romanos 10, 17. Entonces Dios nos está dando una evidencia de algo visible y es su palabra. Amén. Romanos 10, 17, mire, aquí lo tenemos. ¿Se puede subrayar? ¿No? ¿Sí? ¿Qué dice la palabra en Romanos 10, 17? Vamos a leerlo. Dice la escritura: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, el que tiene fe es el que oye la palabra de Dios. Y quiero decirle, no oye cualquier cosa, oye la palabra de Dios. La fe oye la palabra de Dios, pero la incredulidad oye al mundo. La fe oye a Dios, la incredulidad oye al diablo. Mire, muchas veces Dios pone en su corazón un proyecto, un deseo. ¿Sí o no, José? ¿Usted qué dice? ¿Sí? El Señor le pone un proyecto. ¿Y qué es lo que primero hace la gente? Va y le cuenta a todo el mundo. Oiga, yo pienso hacer esto, y la gente empieza, uy, no, pero usted ¿cuándo va a lograr eso? Por eso a veces cuando usted tiene proyectos, no los cuente. Amén. ¿Saben por qué? Porque mucha gente es apagafe. Entonces usted dice, me voy a comprar una moto. Un ejemplo. Voy a hacer las cuentas, usted calcula y dice, bueno, me toca hacer un esfuerzo, voy a hacerlo en el nombre del Señor. Y usted empieza, oiga hermano, voy a comprarme una moto. ¿Qué moto? No, una de tanto. Uy, esa moto es re mala, no la compre. Ya de una vez le apagó la fe. De una vez, ya usted no. Ya quedó bajoneado. Va y le dice al primo, oiga, me quiero comprar una moto. No, ¿qué va a comprar usted esa moto? No, es usted. Miren, le pasó a una hermana de la iglesia, se compraron un carro. Finísimo, hermano. Carro costoso, un BMW. Y eso fue un milagro. Entonces cuando se compraron el carro, un familiar empezó, les dijo, uy, ustedes no van a poder ni comer por mantener ese carro. No, ese carro, eso no van a poder ni, mejor dicho, ni hacer mercado. De una vez apagándoles la fe. Yo le digo, si Dios a usted le da algo, Dios le da para mantener ese algo. Amén. Dios le da una moto, Dios le da para la gasolina. Dios le da un carro, Dios le da para el carro, para el impuesto, para los Dios le da una casa, Dios le da para pagar la cuota. Dios le provee si Él le promete. Amén. Entonces, amados, nosotros somos el resultado de escuchar la palabra. Hay gente que me dice, pastor, pero no, yo aquí, incluso yo soy de otra, pero yo aquí, ¿qué voy a poder comprar? Hermanos, es que el Señor es corto. El Señor es Dios en toda parte. Usted tiene que tener fe en que Dios le va a dar algo. Y si Dios se lo dijo, Dios se lo cumple, porque Él no es hombre, no es como nosotros. Acá prometemos y no cumplimos los seres humanos, pero el Señor promete y Él empeña su palabra y que lo va a ejecutar. Pero si usted se pone hermanos, ¿qué pasó en el COVID? ¿Se acuerdan del COVID? ¿A cuántos mató el COVID? Muchísimos. Y la mayoría fue de temor. Ponían las noticias, tantos muertos. No haga, no toque, no sé qué. Cuidado con si estornuda. Mucha gente vivía con temor. Una gripa, para el hospital, pum, se murió. Porque vivían sin fe. Pero los que teníamos fe decimos, no nos vamos a morir. El Señor está con nosotros. Algo que me dijo el Señor es, usted tenga fe. Yo dije, voy a creer. Y vamos a creer y vamos a caminar en el nombre del Señor. Dios es el dueño y el que nos da la salud. Amén.
Pero si usted se pone a escuchar El Mundo, si usted se pone a escuchar RCN, Caracol, ¿qué dicen las noticias de la economía? No, mejor dicho, apague y vámonos. Vaya, compre un cajón y muérase. Sí, que el gobierno, que esto, que lo otro, que mire cómo está esto de caro, que no sé qué. Y ustedes pueden escuchar eso. Usted dice, no, esto no se puede hacer. Usted tiene que escuchar la voz de Dios. Tiene que escuchar la voz del Espíritu Santo. Porque los creyentes no vivimos por vista, vivimos por fe. El justo por la fe vivirá. Amén. Que hay crisis en el país, que haya toda la crisis que quiera. Nosotros los hijos de Dios vivimos bajo el reino de Dios. Y a Dios no se le ha cortado ni la mano, ni a Dios se le quebró el banco, porque Él es el creador y el proveedor de todas las cosas. Él sustenta todo con la palabra de su poder. Amén. Dicen, mirad las aves del cielo. Miren las aves. No trabajan, no hilan, no tienden la cama, y su Dios salen las palomitas allá y las alimenta todas. Mira los lirios del campo, dice. ¿Cómo crecen esos lirios? Son maravillosos. Dice, ni aún el rey Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Dice, y si Dios hace así con las aves y con la hierba del campo, ¿no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? Por eso usted tiene que creer que Cristo está obrando poderosamente en su vida. Entonces nosotros somos el resultado de lo que oímos. Pero miren, hay gente, amados, que ni siquiera se sienta a leer la palabra un ratico. Eso sí, Facebook 3 horas, Biblia 2 minutos y se duermen. Empiezan mirando cosas mundanas, y eso ahí sí, mirando los videos allá de ¿cómo es la que está de moda? La reggaetonera Karol G allá, Maluma, todos esos se ven todos los videos. Ay, Dios mío, se echan bendiciones y yo no quiero ver más eso. Farándula, chismes, eso sí, pero la Biblia cero. Por eso es que Dios no puede depositar su visión a veces en la gente, porque la gente está llena de cosas en su mente, cosas, el mundo, el sistema del mundo, negativismo, muerte, violencia, ¿no? ¿Sí? Eso llega a la mente de la gente, pero los que tenemos la palabra tenemos fe, poder, unción, gloria, autoridad. No lo vemos, pero lo creemos. ¿Usted quiere un mejor empleo? ¿Qué tiene que hacer? Orar y moverse en fe. Entonces vaya, imprímase unas 100 hojas de vida. Bueno, ya no se imprimen, ¿no? Uy, cómo ha pasado el tiempo, ya estoy viejito. Haga las hojas de vida y empieza a replicárselas por todas las mejores empresas de Colombia. ¿Y sabe qué va a pasar? Algo va a hacer el Señor. Pero si usted se queda esperando, no, eso yo ni para qué paso la hoja de vida, no, eso no me aceptan, no, ya de una vez entró perdiendo. ¿Quiere tomar un contrato bueno? ¿Qué tiene que hacer? Ir a presentarse. Vamos a hacer un contrato de construcción. Listo, me voy para ese hospital, hermano. Buenas, yo soy el contratista Pepito Pérez. ¿Ya? ¿Quién dice que usted no es el contratista Pepito Pérez? Pero hay gente que se ve pequeña y no se ve como Dios la está viendo en su vida. Dios le dijo a Saúl, tú te creías pequeño ante tus ojos, pero yo te hice príncipe sobre mi pueblo Israel. Dios le dijo a David, te saqué detrás de las ovejas del redil, de pastorear ovejas para que fueras príncipe sobre mi pueblo Israel. Hermano, a Dios le fascina coger al pobre y al desvalido, al que no es nadie, y levantarlo para la gloria del Señor. Amén. Entonces, si estamos así, somos los más opcionados a que el Señor haga algo poderoso con nosotros. Amén. Entonces, 2 materiales, y con esto vamos cerrando el tema. Primer material, ¿cuál es? El material de la fe. Lo invisible, las ideas de Dios, la visión de Dios. Y segundo, si usted tiene estas 2 cosas, lo tiene absolutamente todo. Porque lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Usted quiere hacer un proyecto, usted empieza a pensarlo, ¿no? Empieza a diseñarlo en su mente, todavía no está, pero en su mente usted lo hace, lo cree, lo piensa, lo diseña, hasta que usted llega y lo materializa. Pero primero empezó, lo que usted ya ha visto materializado, empezó en una idea. ¿Saben cómo han empezado las grandes ideas y las grandes compañías? Con una idea muy sencilla, hermanos. ¿Usted se ha visto la historia de McDonald's?
¿Se ha escuchado la historia de McDonald's? Véase la película entonces, lo invito. Tiene una enseñanza, ¿no? Los hermanos McDonald's hacían hamburguesas allá en Estados Unidos, en un local, unas hamburguesas deliciosas. Pero llegó un tipo que les vendía a ellos licuadoras y dijo, vio la opción buena, dijo, oiga, esto es buen negocio, estas hamburguesas son buen negocio. Y se asoció, le dijo, hermano, quiero ser socio, mire y tal, montó un restaurante, montó 2, montó 3, después le compró la parte y ahora es McDonald's. Un restaurante que tiene más puntos en el mundo entero. Todo salió por una idea, que ni siquiera fue de él, fue de otro. Porque hay ideas de otros también que nos aportan, ¿sí o no? Los japoneses son expertos en tomar ideas, hacer algo bueno y construirlo. Nosotros tenemos las ideas del Señor. Amén. Póngase en pie y vamos a orar al Señor. Y la Biblia dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. De modo que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Dios es galardonador de los que le buscan. Amén. Quiero que cierres tus ojos por un momento. Vas a cerrar tus ojitos. Y vas a empezar a meditar y a pensar qué ideas te ha puesto Dios hace un tiempo en tu mente. O hablo de ideas buenas, no ideas por allá pecaminosas o oscuras, ahí no está Dios. ¿Qué ideas ha colocado Dios que te llevan a proyectar, que te pueden aportar en tu vida? De pronto a unos Dios les está colocando una idea de aprender algo, aprender un arte, aprender un instrumento. A otros Dios les está de pronto colocando ideas de emprender un negocio, de hacer algo nuevo. De pronto a otros les está inquietando el Señor a buscar un ascenso, a buscar otra opción. A otros de pronto el Señor les está inquietando a buscarlo más, a leer más la palabra, a más la oración, a comprometerse más en la iglesia. Esas son ideas que vienen del Espíritu de Dios, amén. Pero yo quiero decirles, amados, para nosotros ver la realidad tenemos que tener fe, amén. A otros dicen, yo quiero organizar mi hogar, mis cosas, yo quiero tener una vida bien, una vida saludable. Hermanos, eso viene del Señor. Y Dios quiere hacer grandes cosas con tu vida, amén. Grandes cosas con tu vida. Si tú te dispones para honrar y glorificar el nombre del Señor, amén. Pues quiero que tú ores en esta mañana y vamos a orar juntos y vamos a colocar esas ideas que Dios nos ha puesto en nuestra mente delante de la presencia del Señor. Vamos a decirle, Señor, si esto es tuyo, lléname de fe por ese proyecto, amén. Lléname de fe. Cierra tus ojitos y vamos a orar. Padre, en esta mañana te damos muchas gracias, Señor. Te damos todo el honor, toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, toda la adoración a ti, Señor. Señor, te pedimos en esta mañana que tú nos llenes de fe, Señor. La fe bíblica, la fe de la palabra de Dios, la fe que mueve montañas, que llama las cosas que no son como si fueran. Esa fe bíblica, la fe de Abraham, la fe de Isaac, la fe de Jacob. Señor, en esta mañana en el nombre de Jesús, Shama Rama Kandala Bakaya, yo te pido, Señor, que obres poderosamente. Voy a invitar a las personas que tengan una idea, que sepan que es de Dios, a pasar aquí al frente. Vamos a orar por ustedes. Vamos a orar para que el Señor se glorifique en sus vidas, en sus mentes y en sus corazones. Vamos a orar al Señor para que Dios cumpla los deseos de su corazón. Esto no se trata del vecino, cierre sus ojitos. Esto se trata de usted y del Señor. Si usted cree que el Señor le ha dado una idea, pase aquí al frente. Vamos a orar por usted. Amén. Y vamos a pedirle al Señor que bendiga esa idea que Dios ha colocado en su mente y en su corazón. Pase aquí al frente, no le dé pena, mirando aquí hacia el altar. Cierre sus ojitos. El resto de personas, si no sienten eso, pase, no le dé pena, pase, rompa ese temor, porque Satanás se mueve en el temor, amén, pero Dios se mueve en la fe. Si no pasa aquí adelante, imagínese para desarrollar lo que Dios quiere. Se lo digo así de sencillo. Si no pasa aquí adelante, imagínese
Entonces, lo primero que hay que hacer es vencer, romper eso, ese temor. No, Señor, vamos a orar en esta mañana en el nombre de Jesús. Y usted va a colocar esos proyectos delante del Señor. Amén. Y va a pedirle al Señor que el Señor obre y que si esto es de Dios, Dios lo llene a usted de fe, de una fe sobrenatural, para que el Señor cumpla ese propósito que tiene en su vida. Levante sus manos y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús. Shama Rama Kanda Lava Shaya Lava Santa. En el nombre poderoso de Jesús, yo bendigo a Vicky, Padre. Vicky es una mujer de fe, Señor. En el nombre de Jesús, Shaba Raba Shetaraba Kanda. Señor, llénala de tu espíritu, llénala de tu poder, de tu gracia, Señor. Cumple los deseos de tu corazón, que ella te busque, te conozca. Abre su mente, sus sentidos espirituales más de lo que aún, Señor, le has dado. Dale visiones, dale sueños. El Señor te dice: tienes que buscar mi palabra, tienes que buscarme en oración y yo te voy a mostrar. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Padre, en el nombre de Jesús, oro por cada persona que está en este lugar, para que tú bendigas la obra de sus manos, para que tú bendigas el fruto de su trabajo, para que tú obres poderosamente en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Señor, yo oro por mi hermana. Tú has puesto en ella un sentido de orden. Señor, me muestra algo de orden. Señor, te ha puesto algo para ordenar tu vida, tus cosas. Dios quiere ordenar muchas cosas en ti porque te quiere usar poderosamente para la gloria del Señor. Señor, bendice a cada persona en esta mañana en el nombre de Jesús. Bendigo a mi hermana, Señor. Qué herramienta, qué instrumento tú tienes con ella. Cuán propósito tan grande y maravilloso tú tienes para ella. Señor, yo la bendigo en el nombre de Jesús. Te pido, Señor, que la sigas usando poderosamente. El Señor te dice: no temas, yo estoy contigo. Cree en mi palabra y yo voy a hacer y voy a cumplir los deseos de tu corazón. Bendice, Padre, a mi hermano, bendice a mi hermana, a cada persona que está en este lugar. Llénalos de tu presencia, llénalos de tu favor, llénalos de tu gracia, llénalos de tu gloria. Padre, bendice a mi hermana, Señor. Llénalos de su poder, de tu gloria, en el nombre poderoso de Jesús. Bendigo la vida de John, de Vanessa, Señor. Declaro tu poder y tu presencia en sus vidas, en el nombre poderoso de Jesús. Te damos toda la gloria. Y el Señor les dice a todos: no caminen por vista, caminen por fe. Esa es la palabra para todos ustedes. No caminen por vista, caminen por fe, en el nombre de Jesús. El Señor les dice: no teman, yo estoy con ustedes. Si tú me buscas, yo voy a hacer lo que tú no puedes hacer. Si tú me buscas, yo voy a cambiar lo que tú no puedes cambiar. Si tú me buscas, yo voy a obrar donde tú no puedes obrar, pero yo sí puedo hacerlo, dice el Señor. Te damos toda la gloria, toda la honra. Sigue bendiciendo a este pueblo, Señor, y llénalos de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Dele un aplauso al Señor bien fuerte. Puede pasar a su lugar. Amén. Damos gracias al Señor por lo que el Señor va a hacer en nuestras vidas. Amén. ¿Cuántos lo creen? Denle un aplauso bien fuerte al Señor. Como si el Señor estuviera aquí. A ver. Bueno, ahora sí, ¿cierto? Bueno, amados, vamos a orar por las ofrendas, los diezmos que el Señor nos permite tener. Quiero contarles, amados, que tenemos un proyecto para este año, ahorita en febrero, marzo, que es el proyecto batería, ¿cierto? Vamos a comprar una batería. ¿Cuántos lo creen? ¿Y dónde la vamos a ubicar? Falta espacio, ¿no? Nos toca. Pues como el Señor nos va a dar a otro lugar, vamos a ver dónde el Señor nos va a poner. Esa batería, amados, es para honrar y glorificar al Señor. Ahora, ¿quién la va a tocar? Alguien la va a tocar, no sé, pero el Señor ya tiene la gente que va a tocar esa batería para adorar y glorificar su nombre. Amén. Entonces, amados, este proyecto lo tenemos desde el mes de noviembre, comienzos de diciembre, y lo vamos a terminar en el mes de febrero. Entonces tuvo diciembre, enero y tiene todo el mes de febrero para en marzo ya empezar a mirar las compras, amados. ¿Cómo lo va a hacer? Usted va a dar una cifra con el Señor, usted va a hablar con Él, el Señor le va a colocar una cifra en su corazón y usted esa cifra la va a traer al templo, ¿de acuerdo? Y cuando la traiga, la va a dar en la urna blanquita, en esta que es exclusiva,
para el proyecto de batería. Amén. Ahí usted va a traer sus ofrendas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Usted pasa al punto de información, se inscribe y dice cuánto va a dar. Entonces usted dice, bueno, el Señor puso en mi corazón 100.000 pesos, un ejemplo. Usted dice, mira, no te me con 100.000. Y nosotros estamos orando por esa cifra, para que el Señor le bendiga, el Señor le prospere, el Señor le dé a usted esa cifra. Y nosotros tener un presupuesto de cuánto tenemos para la compra de la batería. Porque la... If only in my It's beginning to look a lot like Christmas everywhere you go. Take a look at the 5 and 10. It's glistening once again with candy canes and silver lanes that glow. It's beginning to look a lot like Christmas. Toys in every store. But the prettiest sight to see is the holly that will be on your own front door. A pair of hop-along boots and a pistol that shoots is the wish of Barney and Ben. Dolls that'll talk and will go for a walk is the hope of Janice and Jen. And Mom and Dad can hardly wait for school to start again. It's beginning to look a lot like Christmas everywhere you go.